gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ahora sí con mis luces navideñas. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de lo que leí estas 2 semanas. Para mí ha sido una bendición este libro de Max Lucado, de Ansiosos por Nada. La verdad es que me ha enseñado mucho. Y justo este capítulo se llama Alégrate en el Señor siempre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nos vamos a alegrar en el Señor siempre? No solamente cuando nos va bien, no solamente cuando tenemos felicidad, alegría, paz, sino alegrarnos en medio de la tragedia, alegrarnos en medio de la pérdida. Puede sonar un poco irónico, puede sonar un poco imposible, pero la verdad es que si aprendemos a alegrarnos en el Señor siempre, la ansiedad va a desaparecer. Y es que la vida del cristiano realmente te da esperanza. No es como el deísmo. Por ejemplo, el deísmo dice que Dios creó al mundo y lo abandonó. Dios creó al mundo y lo abandonó. Entonces todo lo que pasa en el mundo pues ha seguido un curso. El panteísmo, por otra parte, dice que pues que nada en esta vida tiene sentido. Por ejemplo, dice, la creación no tiene historia ni propósito en sí misma, es simplemente una parte de Dios, es simplemente algo que Dios creó, así que no hay propósito. Por otra parte, el ateísmo dice que Dios no existe. ¿Cómo vamos a esperar que la existencia de un Dios nos ayude a superar nuestros problemas? Así que el ateísmo prácticamente descarta la posibilidad de un plan divino. Pero, ¿qué es lo que dice el cristianismo? Por otra parte, el cristianismo dice, sí, existe un Dios. Sí, este Dios es personal y está poderosamente involucrado en su creación. Me encanta porque cada uno elige qué creer, pero realmente el cristianismo te enseña que sí, que Dios está involucrado. Por lo tanto, tenemos esperanza y en realidad existe un plan divino. Y hay un versículo en Hebreos 1:3, este versículo está en la Nueva Versión Internacional y te lo voy a leer. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El Hijo, es decir, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Y es quien sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y sabes, la palabra sostiene es muy interesante cuando la vemos en el griego. Se traduce como llevar. Así que decir que Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa es afirmar que Dios está dirigiendo la creación hacia un objetivo deseado. Y sabes qué? Que el uso del tiempo de este verbo es, es un estado continuamente activo. Quiere decir que Dios está llevando constantemente al mundo en sus manos. Dios tiene el mundo en sus manos y si esto es así, tú puedes tener esa paz de que Dios está en control y no importa lo mal que esté pasando, la tragedia por la que estés viviendo, porque Dios tiene el control, está llevando al mundo en sus manos. Bueno, Max Lucado en ese capítulo nos pone de ejemplo la vida de José. A lo mejor tú ya has escuchado o has leído la historia de José, a lo mejor no. Y pues te la voy a decir rápidamente. José era el penúltimo de 12 hijos. Era un hijo muy amado por su padre y él había tenido unos sueños. ¿Sabes? Al ser un hijo tan amado por su padre, era aborrecido por sus hermanos y sus hermanos siempre buscaron el mal para José. Tenían envidia, no solamente de que era un hijo amado, sino también tenían envidia de los sueños que él había estado llevando. En su interpretación personal, Daniel les decía, pues saben que es que ustedes se van a postrar ante mí. Pero, ¿sabes? Realmente Dios quería usar la vida de José para preservar la vida de tantísima gente. En la vida de Daniel hubieron situaciones muy tristes, hubieron tragedias familiares, mentiras familiares.
Si tú lees la historia de José en la Biblia, vas a sentir que estás leyendo una novela. Pero al final sus hermanos terminaron vendiendo al mismo José, a su propio hermano, a un grupo de comerciantes que iban hacia Egipto. Y ahí, cuando llegó a Egipto, fue esclavo de una persona muy importante que se llamaba Potifar y por algunas razones terminó en la cárcel. Cuando él estuvo en la cárcel, Dios le dio gracia delante de las personas y él pudo ganar un puesto importante en la cárcel. Ahora él, José, era quien cuidaba a los presos. Aún él estaba preso. Y en un momento dos de los presos tuvieron sueños y José pudo interpretar estos sueños. La interpretación de los sueños era que uno de ellos iba a morir y el otro iba a salir a libertad. Así que José ahí vio un rayito de esperanza y le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú salgas y estés delante de Faraón, por favor acuérdate de mí y háblale de mí para que yo pueda salir de la cárcel. Háblales de la causa injusta por la que estoy en prisión para que yo pueda salir de él. Sabes, yo creo que todos, si estuviéramos en prisión, buscaríamos algún rayito de luz para poder salir de prisión. Y así lo hizo José. Y pronto creyó que iba a salir. Pero esta persona se olvidó completamente de José. Él estuvo, me parece que 2 años más en prisión, hasta que por fin Faraón tuvo unos sueños y esta persona que había salido recordó que José podía interpretar sueños. Así que de esta manera sacaron a José de la cárcel. Y me encanta que Max Lucado haya usado la historia de José para hablarnos de la alegría, para hablarnos de que nos alegremos siempre en el Señor, porque José fue una persona que vivió en constante sufrimiento, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, estando en la cárcel. Realmente José fue una persona que vivió tragedias. Pero cuando Max Lucado lo pone como un ejemplo, te hace reflexionar en cómo Daniel miró las cosas. Y quiero leerte una parte del versículo de este libro, y dice: los hermanos tenían toda la intención de hacerle daño a José, pero Dios, en su providencia, usó la mala intención de ellos para un bien mayor. Él nunca les robó a los hermanos su libre albedrío. Dios no les robó el libre albedrío. Los hermanos de José actuaron como bien les pareció. Nunca les impuso su naturaleza. Dios nunca les impuso a los hermanos que obraran el bien. No, porque ellos tenían un libre albedrío. Ellos tenían la libre decisión de vivir como ellos quisieran. Pero tampoco, escucha, pero tampoco permitió que el pecado y la naturaleza pecaminosa de ellos dominara el asunto. Es lo hermoso de Dios. Vivimos en un mundo donde hay dolor y a veces sufrimos por otras personas. A lo mejor puedes sufrir un accidente automovilístico y por más que tú ibas manejando bien, sufres porque aquella persona iba conduciendo ebrio, ¿sabes? Vivimos en un mundo donde podemos ser atacados por terceras personas y Dios les permite porque cada uno elige de qué manera queremos vivir. Dios no les quita esa libertad, cada uno elige cómo vivir. Pero lo que Dios sí hace es que no permite que estas situaciones nublen su propósito. Dios ha establecido un propósito para tu vida y puedes tener la seguridad de que todo lo que pase, a pesar de que sea por personas externas a ti, Dios lo va a usar para un bien mayor. Dios lo va a usar para que su voluntad se cumpla. Entonces me encantó esta frase en el libro donde dice, los hermanos tenían toda la intención de hacerle daño a José, pero Dios en su providencia usó la mala intención de ellos para un bien mayor. Él nunca les robó a los hermanos su libre albedrío, nunca les impuso su naturaleza, pero tampoco permitió que el pecado y la naturaleza pecaminosa de ellos dominara el asunto. Dios reorientó el mal en bien. Dios usó todo para que se cumpla su propósito.
¿Sabes? Al final, si tú lees la historia de Daniel, y te animo que la leas, está en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ahí está la historia, de José. Ahí está la historia de José. Y si tú lees la historia de José, vas a entender cómo al final José mismo les dijo, ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios usó este daño para bien, para que su vida fuera preservada. Al final Daniel llegó delante del faraón, le reveló el sueño, le explicó el sueño, le dijo, ¿sabe qué, faraón? Va a haber 7 años de bendición y 7 años de pobreza, van a haber 7 años donde no va a haber comida. Y faraón puso a José para que él desarrollara una estrategia para no quedarse sin comida. Así que la administró de tal manera que en los 7 años de abundancia comieron pues normal para tener alimento para los 7 años de escasez. Y de esta manera no solamente sobrevivió Egipto, sino sobrevivió la familia de José, sobrevivió el pueblo de Israel. Por eso es que José les dice, ustedes querían hacerme un mal al venderme a Egipto, pero Dios usó esto para su propósito, para que yo guardara la vida de ustedes. A lo mejor ahorita estás pasando por un momento difícil y yo no lo puedo entender. Yo he tenido mis propias situaciones difíciles, a lo mejor no se comparan a las tuyas, a lo mejor tú tienes tus problemas, pero tú puedes tener la seguridad de que en Dios todo va a obrar para bien. Es difícil, la verdad, es difícil entenderlo, ¿no? Y yo no te lo digo porque sea una experta en manejar el dolor o en reírme en el dolor. Yo creo que la alegría no habla de risas. Yo creo que la alegría habla de no estar enojados. Yo creo que cuando la Biblia te dice, alégrate en el Señor siempre, no habla de que vas a estar, ay, feliz y sonriendo y riéndote, sino que vas a tener la tranquilidad en medio de tu tragedia, en medio de tus circunstancias negativas, vas a tener la tranquilidad de que por más malo que sea, Dios lo va a usar para cumplir su voluntad. El día de ayer estábamos platicando, mi esposo y yo, con un pastor, y decía, no siempre vamos a entender la voluntad de Dios, pero va a llegar el día en el que la cortina, el velo que está en nuestros ojos va a ser removido y Dios nos va a mostrar el por qué permitió estas situaciones dolorosas. A lo mejor ahorita no encuentras propósito alguno en tu pérdida. A lo mejor el día de hoy no encuentras propósito alguno en tu enfermedad. A lo mejor ahorita no encuentras un propósito alguno en tu falta de empleo. Pero sí te animo a que te alegres en el Señor siempre. Que tengas esa confianza de que aunque en el momento estás viviendo algo terrible, Dios está utilizando esta situación para un bien mayor. Y si no nos bastara, como si no nos bastara con el ejemplo de José, Max Lucado nos da un ejemplo mayor, y es el ejemplo de Cristo. Ay, hay una frase que ha cautivado mi vida y dice, Dios tomó la crucifixión del viernes y la convirtió en la celebración del domingo. ¿Sabes? Cristo vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Él dejó pues, toda su gloria en el cielo para venir a la tierra. Y estando aquí en la tierra, sabemos que nació de María y de esta manera Dios fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero en la tierra, viviendo como hombre, Él tuvo pérdidas. Su amigo Lázaro murió y Él, siendo hombre, lloró. Y la Biblia te dice, Jesús lloró. Sabía que siendo Dios tenía el poder y de hecho iba a resucitar a Lázaro. Pero vemos a un Jesús llorando, un Jesús sintiendo lo que nosotros sentimos, sintiendo las pérdidas humanas. Y no solo eso, antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a Dios, Señor,
Dios, si es posible que no pase esto, que no pase la crucifixión, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabes, Dios sabía de la crucifixión. Dios sabía que era necesario que muriera uno por todos, que muriera aquel Cordero Santo para poder tener el pecado, para poder tener el perdón por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. Y si tú crees en Él, Él te va a dar perdón y te va a dar vida eterna. Pero este Dios que sabía de la crucifixión, también sabía de la resurrección. A la par estoy leyendo otro libro que se llama Escoja Perdonar y habla acerca de las situaciones difíciles y dice, cuando estés atravesando por una situación difícil, ponte a pensar que Dios lo va a usar para su bien. Que Dios no solamente planeó la muerte de Cristo, sino permitió que Cristo muriera porque Dios sabía que Jesús iba a resucitar. Dios permitió que su hijo, su único hijo, muriera en la cruz porque sabía que a los 3 días Él iba a resucitar. A lo mejor Dios está permitiendo ahorita una tragedia en tu vida. A lo mejor Dios está permitiendo una enfermedad, está permitiendo una pérdida, un dolor en tu vida, porque Él ya conoce lo que viene en el futuro. Tú y yo no lo conocemos. Yo no conozco el futuro, por más que quisiera, no lo conozco, pero Dios lo conoce. Dios tomó la crucifixión del viernes y la convirtió en la celebración del domingo. Dios puede tomar tu pérdida, Dios puede tomar tu tragedia y convertirla en un bien mayor, a lo mejor en 2 días, 3 días, a lo mejor una semana o un año, pero a Dios no se le escapa nada. Y puedes alegrarte en el Señor siempre teniendo la seguridad de que lo que estás pasando ahora, Dios lo va a usar para que su voluntad se cumpla. Y puedes recordar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. En todas las historias de la Biblia podemos entender la diferencia cuando Dios se involucra. Cuando Dios se involucró en la vida de José, usó la tragedia de estar en la cárcel injustamente para poder llegar ante el faraón, poder gobernar Egipto y poder salvar la vida del pueblo de Israel. Cuando Dios intervino en la vida de Cristo, le resucitó y ahora Cristo está vivo y es por eso que tú tienes la esperanza de la vida eterna, porque Cristo resucitó. Y cuando Dios llega a tu vida, puede tomar esta situación dolorosa, esta situación negativa y construirla o convertirla en algo mayor. Para terminar, quiero leerte una hermosa ilustración y quiero que la escuches con atención. La verdad es que se asemeja mucho a nuestras situaciones diarias. Y dice, en las famosas tiendas de encaje en Bruselas, Bélgica, existen ciertos cuartos donde solo se hilan los encajes más finos y con los diseños más delicados. Estos cuartos están completamente oscuros, excepto por un rayo de luz natural de una ventana solitaria. En el cuarto solo se sienta un hilador. La luz alumbra el diseño, mientras que el hilador permanece en la oscuridad. ¿Ha permitido Dios un tiempo de oscuridad en tu mundo? Miras, pero no puedes verlo. Solo ves la tela de circunstancias entretejidas y entrelazadas. Podrás cuestionarte el propósito detrás de este hilo o el de aquel, pero puedes estar seguro de algo. Dios tiene un diseño. Él tiene un plan. Todavía no ha terminado, pero cuando lo haga, el encaje será hermoso. Estos tiempos de oscuridad en tu vida son como aquel hilador que está en el cuarto oscuro. Él no está viendo lo que está hilando.
Tú solamente ves tus circunstancias negativas y dolorosas y es lo único que puedes ver. Pero al final, en medio de toda esta oscuridad, sale un encaje hermoso. Al final de tu situación va a salir un encaje hermoso. La situación va a relucir a bien y tu gozo será mayor que el primero. ¿Sabes? Ese capítulo me ha encantado porque ¿quién lleva una vida fácil? ¿Quién lleva una vida sin dolor? La verdad es que todos vivimos en este mundo y atravesamos enfermedades, atravesamos pérdidas, atravesamos situaciones de dinero, situaciones económicas donde ya no vemos las cuentas en rojo y decimos, ¿qué está pasando, Señor? Yo muchas veces me he sentido, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero el cristianismo no es como el ateísmo, no es como el deísmo, que te quitan la esperanza, que te dicen, Dios no existe, y si Dios no existe, pues no hay un plan divino. O que te dicen, pues sí, Dios creó el mundo, pero ya se fue. No, el cristianismo te dice, Dios sostiene al mundo en sus manos. Dios está llevando al mundo. Y si Dios lo está llevando, Dios tiene tu vida en sus manos. Y va a salir un encaje hermoso. Cuando pasen estos momentos de oscuridad, tú vas a poder ver ese encaje hermoso. Lo que tienes que hacer es seguir confiando en Cristo, seguir confiando en Dios. Él es el único que ve la película completa. Nosotros no. Pero al final, créeme que vas a tener un encaje hermoso en tu vida, con el cual vas a poder vestir la vida de las demás personas, con el cual vas a poder consolar la vida de las demás personas. Pues esa es una pequeña reflexión, espero que te acerques a Dios, que le entregues estas situaciones dolorosas, estas situaciones tristes y que aprendas a alegrarte en el Señor siempre, sabiendo que Él tiene tu vida en sus manos y nunca te ha dejado y hoy no te va a dejar.